Albert Camus, el absurdo. Albert Camus nació en una familia de colonos franceses dedicada al cultivo de anacardo en el departamento de Constantina. Su madre nació en Birkadem, Argelia. Su padre trabajaba para un comerciante de vino en Mondovi. Quedó huérfano de padre antes de cumplir el año. De su progenitor solo conservó una fotografía y una significativa anécdota: su señalada repugnancia ante el espectáculo de una ejecución capital. Vivió en uno de los barrios más pobres de Argel. Gracias a una beca que recibían los hijos de las víctimas de guerra, su padre murió por herida en combate el 17 de octubre de 1914. Logró entrar a una escuela y tener contacto por primera vez con los libros, cursando la primaria y el bachillerato. Posteriormente, estudió filosofía y letras, así graduándose con una tesis sobre el clásico pensamiento griego y el cristianismo a partir de los escritos de Plotino y San Agustín. Lo rechazaron como profesor a causa de su avanzada tuberculosis y terminó como corresponsal y periodista en un diario. En 1939 se presentó como voluntario en el ejército y lo rechazaron debido a su delicada salud. Comenzó a escribir a muy temprana edad. 2 años antes de la Segunda Guerra Mundial, Camus fue periodista. En este tiempo publicó distintos artículos y denunció crímenes de odio contra los musulmanes en Cabilia. Camus se relacionó más con corrientes humanitarias que con político-ideológicas. Sostenía la importancia del papel de Francia en Argelia, aunque no ignoraba las justicias coloniales. En 1934 se casó con Simone Gier, pero terminaron muy rápido a causa de que ambos se eran infieles. En 1937 aproximadamente, Camus abandonó el Partido Comunista por problemas como el Pacto Germano-Soviético. Por el año 1940, el gobierno general de Argelia prohíbe la publicación del diario donde Camus trabajaba, lo que lo obligó a mudarse a París y trabajar en un nuevo diario. Este mismo año se casó con Francine Faure, tuvo mellizos y luego de muy poco tiempo tuvo un romance público con una actriz española, con quien duró 16 años y a pesar de todas las infidelidades, ambos se amaban profundamente. En 1942 publicó su primera novela, El extranjero, y también su otra obra, El mito de Sísifo, donde desarrolló sus ideas sobre el absurdo. En 1944 y 1945 escribió El malentendido y Calígula, ambas obras de teatro absurdo. En 1947 publicó su segunda novela, La peste. En 1956 publicó La caída, sobre el existencialismo y el absurdismo. ¿Qué es el absurdo? La filosofía del absurdo de Albert Camus se basa en la idea de que la vida es absurda y carece de un sentido superior. Para Camus, la vida es una sucesión de eventos sin significado que se repiten por costumbre, inercia o tradición. Sin embargo, el ser humano es el único que exige tener sentido en la vida, por lo que la existencia del hombre es el sentido de la vida. Camus defendía que la inexistencia de un sentido supremo en la vida es una situación alegre, ya que permite a cada persona moldear su vida y construir su propio porvenir. Aceptar el absurdo es la única alternativa admisible a la base de todas las religiones. La primera reacción ante el absurdo de la vida es la rebeldía. Camus consideraba que la rebelión es un espacio común en el que todos los hombres tienen una comunidad preparada. En sus obras El extranjero y El mito de Sísifo, Camus representa el absurdo mediante el personaje de Meursault, un hombre que encarna una apatía profunda por todo lo que lo rodea. El absurdismo, básicamente, es el ser humano buscando un sentido a todo lo que hay, y el choque de una realidad sin sentido lo que causa la idea del absurdo. Resumen de El mito de Sísifo. Aquí Camus discute la cuestión del suicidio y el valor de la vida, presentando el mito de Sísifo como metáfora del esfuerzo inútil e incesante del hombre. De esta forma plantea la filosofía del absurdo, que mantiene que nuestras vidas son insignificantes y no tienen más valor que el de lo que creamos. Siendo el mundo tan fútil, Camus pregunta: ¿hay alternativa al suicidio? El ensayo se inicia: no hay sino un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Sísifo, dentro de la mitología griega, como Prometeo,
hizo enfadar a los dioses por su extraordinaria astucia. Como castigo, fue condenado a perder la vista y a empujar perpetuamente un peñasco gigante montaña arriba hasta la cima, solo para que volviese a caer rodando hasta el valle, desde donde debía recogerlo y empujarlo nuevamente hasta la cumbre y así indefinidamente. Camus desarrolla la idea del hombre absurdo, o con una sensibilidad absurda. Es aquel que se muestra perpetuamente consciente de la completa inutilidad de su vida. También es aquel que, incapaz de entender el mundo, se confronta en todo momento a esta incomprensión. El hombre rebelde será, por lo tanto, aquel que se encuentre en todo momento frente al mundo. El rebelde no niega la historia que le rodea y trata de afirmarse en ella, pero se encuentra ante ella como el artista ante lo real, la rechaza sin eludirla. Ni siquiera durante un segundo hace de ella un absoluto. En su ensayo, Camus afirma que Sísifo experimenta la libertad durante un breve instante, cuando ha terminado de empujar el peñasco y aún no tiene que comenzar de nuevo. En ese punto, Camus sentía que Sísifo, a pesar de ser ciego, sabía que las vistas del paisaje estaban ahí y debía haberlo encontrado edificante. Uno debe imaginar feliz a Sísifo, declara, por lo que aparentemente lo salva de su destino suicida. Para explicar su teoría, Camus se basa en una ética de cantidad, no de calidad, que acumule el mayor número de experiencias. Esta eterna vivacidad, este eterno confrontamiento con el absurdo mediante el mayor número de experiencias, es justamente lo que daría sentido a no renegar del absurdo. En este punto, Camus muestra cómo su existencialismo no promueve el quietismo y la pasividad ante el absurdo. Aceptar el absurdo, afirma, es la única alternativa aceptable al injustificable salto de fe que constituye la base de todas las religiones, e incluso del existencialismo, que por ende Camus no aceptaba completamente. Aprovechándose de numerosas fuentes filosóficas y literarias, y particularmente de Dostoyevski, Camus describe el progreso histórico de la conciencia del absurdo y concluye que Sísifo es el héroe absurdo definitivo. El existencialismo presente en el mito de Sísifo nos presenta la capacidad de elección en la toma de decisiones individuales que confieren a cada persona encontrar el sentido de su propia existencia. Es una alerta a la conciencia. La conclusión del absurdismo de Camus es que, aunque la existencia humana carece de un propósito absoluto y el universo permanece indiferente, la verdadera libertad se encuentra en la aceptación de este absurdo. Al reconocer y aceptar lo absurdo, el individuo se libera de las ilusiones y puede abrazar la vida tal como es, sin desesperación, permitiéndose vivir con la autenticidad y dedicación, encontrando significado en los pequeños actos cotidianos y en la propia experiencia de la existencia, sin necesidad de justificarla mediante explicaciones externas o superiores.